Buenos días con todos, mi nombre es Yanina Consuelo Galvez Bazán, soy estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal y en esta oportunidad voy a hablarles de un artículo llamado La eliminación de la almohadilla de grasa bucal de Bichat, cirugía de reducción de mejillas. Y aquí podemos observar el artículo, el cual fue mi fuente de información, es de la revista de Salud Dental, Trastornos Bucales y Terapia. Para el desarrollo del artículo voy a comenzar con una pequeña introducción, luego la presentación del caso clínico y terminamos con la discusión. El tejido adiposo de las mejillas tiene una masa lobulada formada por un cuerpo central y 4 extensiones: el bucal, pterigoideo, pterigoideo maxilar y el temporal. Este cuerpo que está aquí está encima del conducto parotidio, que es este que podemos observar aquí de color verde. Está encima de este conducto y también está detrás del arco cigomático que podemos observar aquí. El cuerpo se divide en 3 lóbulos: anterior, intermedio y posterior, de acuerdo a la estructura de los huesos, ligamentos y vasos sanguíneos. El lóbulo anterior se encuentra debajo del arco cigomático, así como también se extiende hacia la parte frontal del músculo buccinador, que es este que está aquí. La mandíbula y el músculo cuadrado del labio superior del espacio profundo, así como también el lóbulo anterior involucra los vasos orbitarios. También podemos mencionar que la glándula parótida pasa por la espalda y la vena facial anterior pasa por el margen anteroinferior. Además, la ramificación del nervio facial se encuentra en la superficie exterior de la cápsula de la almohadilla de grasa. Entonces, la función de las almohadillas de grasa bucal tiene como función proteger las estructuras anatómicas alrededor, como los vasos y traumatismos nerviosos, así como también participa en las funciones de masticación y succión, especialmente en los niños. La cirugía de la reducción de mejillas entonces es un procedimiento quirúrgico que elimina la totalidad o parte de la almohadilla de grasa bucal. En los últimos años se ha incrementado el número de estos procedimientos para poder removerlos con fines estéticos, y lo puede realizar tanto el cirujano plástico como el dentista. Un paciente candidato suele tener una circunferencia facial excesiva y en algunos casos estos mismos pacientes laceran su tejido de mucosa bucal debido a las constantes mordeduras en este lugar. Continuamos con la presentación del caso. Paciente de sexo femenino, 28 años de edad, remitida a atención odontológica en la especialidad de cirugía, indicando técnica de cirugía de reducción de pómulos. La paciente no estaba estéticamente satisfecha debido a que presentaba una cara redondeada y mordiscos constantes en la mucosa bucal. Tras completar la anamnesis y la valoración clínica oral, tanto intra como extraoral, a la paciente se le realizaron pruebas de laboratorio para la valoración preoperatoria, como un hemograma completo, glucemia en ayunas y coagulación. Luego de toda la planificación, se optó por el tratamiento con eliminación de la almohadilla de grasa bucal de forma bilateral. Para ello se comenzó con la anestesia infiltrativa, luego se realizó una pequeña incisión de no más de 2 centímetros de largo en el tejido blando ubicado en la porción inferior de la apófisis cigomática, cuidando de ver correctamente el orificio de la glándula parótida. Luego de la incisión vamos a realizar la disección de la almohadilla de grasa con una tijera fina o hemostática que se ubica debajo del arco cigomático, como podemos observar aquí en esta imagen. Es muy importante también preservar el revestimiento facial de la almohadilla de grasa, ya que esto nos va a permitir la eliminación de la capa de grasa del agujero de una sola vez. Entonces, con ayuda de la pinza hemostática larga, lo vamos a insertar en el área de la grasa, se va a pellizcar y se va a extraer una parte, y así gradualmente se va a extraer toda la almohadilla con ayuda de otra pinza hemostática hasta que se pueda visualizar el pedículo, y en este punto ya se puede cortar el pedículo y soltarlo, así como podemos observar en la imagen. También se puede insertar una pequeña punta de succión en el área para poder limpiar cualquier parte de grasa que pueda haber quedado. Y finalizando se lleva una simple sutura cerrando la incisión en la mayoría de los casos, como podemos observar aquí. Entonces, después de la cirugía ya se dan los cuidados postoperatorios a la paciente, que incluyen la crioterapia intensiva dentro de las 48 horas, analgésicos y antiinflamatorios. Entonces aquí podemos observar a la paciente de manera inicial preoperatorio, y luego ya de la cirugía posoperatorio la paciente presentaba un mayor edema a la izquierda a los 3 días.
Y es muy importante saber que cuando la almohadilla no se extrae en una sola pieza, se debe de acompañar de terapia con antibióticos y se debe de mantener durante 5 a 7 días. Los resultados se pueden observar de 4 a 6 meses después de la cirugía, y aquí podemos observar a la paciente con un resultado después de 30 días. Y ahora continuamos con la discusión. El propósito de la cirugía de reducción de mejillas es el reducir el volumen de la cara de la parte inferior y así promover el adelgazamiento del mentón. Esta cirugía suele ser controvertida para algunos profesionales, ya que en esta región de la cara suele haber pérdida de grasa con la edad y puede resultar en una apariencia más envejecida, y mucho más si es que la eliminación de las almohadillas de grasa bucal es total, ya que a lo largo de los años el rostro comienza a sufrir una pérdida de grasa y puede necesitar más adelante rellenos para recuperar una apariencia más juvenil. Entonces, esta cirugía es puramente estética para personas que quieren afinar el rostro y solamente presentan buenos resultados. Se menciona que suele ser en las personas que quedan con la cara circunferencialmente más grande que cuando tienen sobrepeso. Entre las complicaciones posoperatorias con mayor frecuencia se suele mencionar a los hematomas, necrosis parcial, infección o lesión del nervio facial. Si se realizan incisiones exageradas, esto puede dejar al tejido sin un aporte sanguíneo adecuado y provocar necrosis, por lo cual hay que tener mucho cuidado. La preservación de la fascia que recubre a la almohadilla de grasa bucal va a promover un mejor pronóstico y va a reducir el tiempo quirúrgico, así como también esta interrupción va a necesitar de succión y legrado del área. Es muy importante tener en cuenta que la región donde se encuentra la almohadilla de grasa bucal está cerca de las dos de las ramificaciones del nervio trigémino, de la ramificación del maxilar y de la ramificación mandibular. De aquí podemos señalar al nervio trigémino. Este es un nervio sensorial que controla la sensación que se extiende por la cara, y si el profesional no tiene experiencia y daña este nervio, puede provocar parálisis facial. Y bueno, ya para finalizar, en este caso, la curación intraoral de la paciente se dio a los 15 días y el final del edema facial a las 4 semanas. El procedimiento que se vaya a realizar debe ser por un dentista siempre y cuando tenga un buen conocimiento anatómico local, así como también debe de seguir las indicaciones de cada caso y tomar los cuidados pre- y posoperatorios necesarios para evitar posibles complicaciones. Eso sería todo, muchas gracias por su atención.